En este sexto domingo contemplamos a Jesús en un lugar muy cerca de Cafarnaúm, en una pequeña montaña, en un lugar precioso, desde el cual se contempla todo el lago de Galilea y que actualmente allí hay una iglesia. Se le llama la Iglesia de las Bienaventuranzas. En este lugar Jesús predicó el famoso Sermón de la Montaña. Y hoy, en este sermón, Jesús nos dice algo que realmente les tuvo que resultar impactante a todos sus oyentes. Jesús nos dice en el Evangelio de hoy: habéis oído que se dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no jurarás en falso. Y dice después, pero yo os digo. Pero yo os digo les tuvo que resultar a sus oyentes realmente impactante. Jesús se atreve nada más y nada menos que a retocar, a perfeccionar los mandamientos. Por ejemplo, dice, habéis oído que se dijo, no matarás, pero yo os digo, todo aquel que insulta a su hermano ya ha sido homicida en su corazón. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién dijo, no matarás? A lo mejor pensamos que lo dijo Moisés. No. Moisés es solo el intermediario. Quien realmente dijo no matarás en el Decálogo en el Antiguo Testamento fue el mismísimo Dios. Y esto les tuvo que chocar muchísimo a los oyentes de Jesús, porque ven a Jesús retocando y ampliando nada más y nada menos que el Decálogo, la palabra de Dios, la palabra que ellos habían vivido durante cientos de años. Esto jamás se le había pasado por la cabeza a ningún rabino ni a ningún maestro de la ley. Los rabinos y los maestros de la ley lo que hacían eran comentar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios, pero nunca cambiar ni una sola coma de la palabra de Dios. Y Jesús sí amplía, sí retoca la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene conciencia de que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Y por lo tanto tiene poder para retocar y ampliar la palabra de Dios. Por desgracia, hoy hay cristianos que se atreven a hacer lo que no se habían atrevido a hacer los maestros y los rabinos, que es a retocar la palabra de Dios. Hoy hay cristianos que dicen con gran libertad y ligereza, yo en esto no creo, en aquello sí creo. Ese poder solamente lo tiene Dios. El poder de ampliar, de perfeccionar, porque la revelación es algo progresivo. La revelación de Dios, la palabra de Dios, ese poder solamente lo tiene Dios, nadie más. Y ahora vamos a la explicación importante. Jesús, cuando retoca los mandamientos, no está anulándolos, no. Jesús va a lo profundo, Jesús va a la raíz. Jesús, cuando está retocando los mandamientos, lo que realmente está haciendo es interiorizándolos. Eso es lo que realmente está haciendo Jesús. Y eso es lo realmente importante. El problema que tenemos algunas veces los cristianos es que tenemos una imagen de Dios como si Dios fuese un policía, que está ahí pendiente de nosotros a ver en qué cosa fallamos para decirnos Él enseguida que hemos fallado en esto o en lo otro. Y ese es el problema que tenemos muchos cristianos, porque vemos el cristianismo como una carga y no como una liberación, y ese es un gran fallo. Y eso es lo que viene Jesús a corregir al intentar Él que interioricemos los mandamientos. Ese es el gran problema que tenían los fariseos, que vivían la ley como algo externo, y Jesús quiere que interioricemos la ley. Por eso nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, que vuestra justicia no sea como la de los fariseos. Pues vayamos a lo profundo que nos dice el Señor. Y el Señor nos dice que lo importante de la ley es que hay que interiorizarla. No basta con no matar. Cuando hay odio y rencor en nuestro corazón, ahí es donde está realmente el problema. Cuando hay odio y rencor en nuestro corazón, eso es lo que hay que interiorizar y ahí es donde no tenemos que llegar. No solamente en el cumplimiento externo, sino mirar nuestro interior,
ver dónde está la raíz del problema. Por eso hay mucho más mal del que pensamos, porque nuestro corazón está herido y en nuestro corazón hay odio y hay rencor. Por ejemplo, las guerras. Yo he tenido la suerte o la desgracia, como queramos mirarlo, de conocer a personas y hablar con ellas, algunas ya hace muchos años, que conocieron la Guerra Civil Española. Y recientemente he conocido y hablado con personas que conocieron la Guerra de los Balcanes. Y estas personas me contaban auténticas atrocidades que se cometían. Pero estas atrocidades se cometieron con personas que se conocían entre ellos, personas que habían convivido en el mismo pueblo. ¿Cómo es posible que se cometieran esas atrocidades y esos asesinatos con personas que habían vivido juntos desde pequeños? Pues muy sencillo. Eso no se improvisa. Eso es el fruto de un corazón en el cual había estado anidando durante años el odio y el rencor. Y si antes no habían causado ningún mal a estas personas, es porque había una serie de impedimentos, una serie de leyes que se lo impedían. Pero cuando llega una guerra, que ya no hay ninguna ley que rija esos momentos, la convivencia entre las personas, es cuando aprovechan para cometer esas atrocidades. Pero eso no se había improvisado, eso no ocurrió en el momento. Eso era algo que se iba cultivando en el corazón desde años. Ese rencor y ese odio venía desde muchos años atrás. Y esto nos pasa en muchas cosas en la vida. Por no cultivar nuestro corazón, por no interiorizar los mandamientos, después llegamos a hacer esas atrocidades. Cuando difamo a una persona, cuando hablo mal de una persona, ya lo estoy matando, porque ya le estoy haciendo daño a esa persona. O sea, que la causa profunda del asesinato está en el corazón, en el odio, en el rencor que había en nuestro corazón, que se ha ido acumulando durante años. La causa de un adulterio está en los deseos que no se habían corregido, que no se habían cuidado y que había en nuestro corazón. Y con el paso del tiempo llegamos a cometer ese adulterio. O sea, que la causa profunda del asesinato está en el odio que se ha ido acumulando en nuestro corazón a lo largo del tiempo. Lo mismo que un adulterio tampoco se improvisa. Es el deseo que hemos ido alimentando en nuestro corazón también a lo largo del tiempo y que no hemos corregido cuando debíamos haberlo corregido. Con esto quiero decir que nada se improvisa, que las malas acciones van siempre precedidas de una serie de pasos que hemos dado en el interior de nuestro corazón, con esos malos deseos y con esas malas intenciones. Y lo que Jesús nos viene a decir hoy es que hay que interiorizar la ley, que hay que ponerle el remedio en nuestro corazón, porque si no, esos malos deseos y esas malas intenciones se convierten después en hechos. O sea, que el cumplimiento de la ley tiene que comenzar a vivirse en primer lugar en nuestro corazón, que lo que tenemos que hacer es purificar nuestro corazón y después de ese corazón purificado no pueden sino brotar buenas acciones. Si el corazón no está purificado, de ese corazón brotarán malas acciones. Pues que siempre interioricemos la ley purificando nuestro corazón. Que así sea.